Dando inicio a la agenda programada, invitamos al doctor Camilo Torres, abogado, tributarista y contador público de la Fundación Universitaria San Martín, administrador de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana, magíster en Fiscalidad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja de España, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. En su ejercicio profesional por casi 45 años en los sectores público y privado, lapso durante el cual ha sido asesor tributario y revisor fiscal de varias empresas nacionales y multinacionales. Ha estado vinculado a instituciones como la Dirección General de Impuestos Nacionales, DIAN, Deloitte & Touche, Nestlé Colombia, socio fundador de Tower Consulting Worldwide, profesor de Planeación Tributaria e Impuestos sobre la Renta por más de 20 años en los diferentes programas de pregrado y posgrado en diferentes universidades, con publicaciones y artículos en distintos periódicos y revistas como La República, Portafolio, Revista de Impuestos, Revista Internacional de Contabilidad y Auditoría de Legis Editores, entre otras. Agradecemos al doctor. Invitamos al doctor Camilo Torres. Disculpen la interrupción, les decía que estoy muy agradecido y complacido de volver a conversar con ustedes sobre estos temas. Lo primero que hacemos siempre es darle gracias a Dios, al Espíritu Santo, por permitirnos estar una vez más reunidos haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias y quiero iniciar mi presentación. O sea, yo voy a tratar sustancialmente 4 temas que se refieren básicamente a aspectos, si se quiere, un poco novedosos dentro de la reforma tributaria y quizás lo más actualizado posible de lo que hemos podido investigar. Dentro de los aspectos que voy a tratar, voy a hablar un poco de lo que se conoce con el nombre de sede efectiva de administración, porque son conceptos que el legislador y la reforma del gobierno del pacto histórico han incluido dentro de dentro de sus políticas y sus objetivos de hacer control a la evasión. Entonces, dentro de eso me lo voy a referir al concepto de sede efectiva de administración y también a un concepto novedoso que es la tasa mínima o el impuesto mínimo. Ese será el tercer aspecto que voy a tratar. El segundo es la problemática que se ha presentado en el país por la no deducibilidad de regalías e incrementos de las tasas de tributación en el sector petrolero. Por último, me propongo conversar un poco de las demandas que se han presentado hasta el día de ayer o antier, sobre la reforma tributaria y hacer unos comentarios sobre sus aspectos constitucionales, sobre el contenido de las mismas y hacer un pronóstico con mucha modestia sobre las probabilidades de éxito, porque realmente yo no soy abogado constitucionalista. Entonces, dicho eso, voy a empezar. Siempre en mis presentaciones incluyo una frase célebre de alguien para hacer una introspección y una reflexión interior
que nos permita ponernos en sintonía con lo que queremos transmitir. Y ahí ayer me encontré cerrando la preparación de esta charla, esta frase de San Agustín, que dice: la peor ignorancia es la ignorancia de la propia ignorancia. Quiere decir que nosotros tenemos que reconocer nuestras falencias y nuestras limitaciones y aceptar de plano que somos ignorantes para poder recibir la luz y el conocimiento. Bueno, entonces, empezando con la metodología y la, digamos, la organización de la presentación, pues si bien el tema de la sede efectiva de administración realmente como medida está incursa en una disposición que se refiere al control de la evasión, es sencillamente un artículo que desde la exposición de motivos, porque ya era una norma que existía, la exposición de motivos se dijo que había que variar un poquito el concepto de lo que se entiende por eso. ¿Y por qué es importante? Por el principio de territorialidad o el principio de fuente de la causación de los impuestos, o sea, por años, por muchísimos años, desde cuando yo empezaba, el principio de la fuente ha sido el pilar para hacer recaer los impuestos de acuerdo a la fuente de las rentas o la procedencia de los bienes. Entonces, y se decía que las sociedades colombianas, que de paso recordamos están grabadas sobre su renta de fuente nacional y sobre su renta de fuente extranjera, que eran domiciliadas en el país, pues pagaban en Colombia. Pero con el desarrollo, digamos, de los negocios, la evolución de la vida, la evolución de todo lo que ha pasado con la costumbre mercantil, se pudo establecer, digamos, desde hace muchos años, en la época que yo estudiaba administración de empresas, que ya estaba vinculado con estos temas, que se hacían negocios inclusive en aguas internacionales para no pagar impuestos a nadie, a ninguna jurisdicción. Entonces, estos conceptos han ido evolucionando y se trae el concepto de sede efectiva de administración y se dice que el concepto de sede efectiva de administración es donde se toman las decisiones diarias del día a día de las organizaciones. Entonces, esto ha ido, bueno, esta vaina, ok. ¿Dónde la reforma? Yo me voy a referir de alguna manera a la reforma Petro, haciéndola un poquito más familiar, porque se me facilita para poderme comunicar con ustedes. De la investigación que yo he tenido oportunidad de hacer sobre la reforma y su evolución y los aspectos contenidos en ella, el concepto de sede efectiva de administración estaba plasmado en el capítulo 4 de la exposición de motivos. Concretamente en el numeral 4.8 de esa exposición, y se refería a todas las medidas que en general pensaban incluirse en las disposiciones que integraron la reforma tributaria y de manera especial a este punto. Entonces, lo sustancial aquí, que por sede efectiva de administración es el lugar donde materialmente se toman las decisiones comerciales y de gestión, decisivas y necesarias para llevar a cabo las actividades en el día a día. Para determinar la sede efectiva de administración deben tomarse en cuenta todos los hechos y circunstancias que resulten pertinentes. En mi opinión, el concepto sigue siendo vago. Y es que es vago porque no es fácil identificar hoy día, cuando podemos comunicarnos con como lo estamos haciendo en este momento, con cualquier país del mundo y tomar decisiones que atañen y que son imperativas para el desarrollo de los negocios en el día a día, de tal suerte que esto tendrá mayores desarrollos, mayores estudios, se llegarán a mirar y a probar lo que sobre el particular, digamos, sugiera la OCDE, etcétera, pero eso es lo novedoso que hay, que el concepto está evolucionando y ya no es solamente el domicilio, sino que está migrando al concepto del lugar donde se toman los negocios.
Esto debe tener un truquito para, ahora sí. El segundo tema que al que me quiero referir es a la no deducibilidad de regalías. Ese es un tema que realmente ha sido objeto de discusión, objeto de rechazo, objeto de mucho estudio y de mucho análisis desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista tributario. Para mí, realmente yo me encuentro muy sorprendido que una norma de esta magnitud no sea consagrada en un capítulo o por lo menos en un artículo especial. Simplemente fue consagrada en un parágrafo del artículo 19 de la ley 227, que se refiere a la modificación de los impuestos pagados, la deducción por impuestos. Y la deducción por impuestos en el Estatuto Tributario está consagrada para impuestos, tasas y contribuciones. Y aquí empieza como la primera pregunta. ¿Las regalías son un impuesto, una tasa o una contribución? Seguramente no corresponde a ninguno de esos tres conceptos y por esa razón pienso yo que está mal ubicada dentro del contexto de la norma. Pero más allá de eso, empieza uno a mirar qué es lo que ha pasado con las regalías. O sea, durante toda la vida y en todos los países del mundo, las regalías han sido deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Solamente en Bangladesh hubo un intento, hubo una norma que no permitió la deducción de regalías, pero la quitaron al año siguiente. Entonces uno empieza a mirar los argumentos, digamos, del actual gobierno, son argumentos que se fundamentan en el artículo 360 y 361 de la Constitución Política, que dice que las regalías es una contraprestación por la extracción del petróleo, y esa contraprestación no tiene, en el entender del gobierno, no tiene por qué se afectar la tributación. Sobre esto se han hecho muchísimos estudios. Primero que todo, si uno lo mira desde el punto de vista contable, encuentra que la NIC 2, que es la que regula todo lo que tiene que ver con inventarios y costos, esa NIC, analizada y en concordancia con los artículos 21-1 y 60 del Estatuto Tributario, en general lo que establecen es que todos los costos que sean inherentes para la determinación de un impuesto, que sean inherentes y que sean relacionados con los ingresos que generan, deben ser aceptados. Eso no tiene discusión. Por su parte, el Consejo de Estado en sentencias, yo no sé si ustedes las pueden ver ahí, pero hay por lo menos 3 sentencias, una del doctor Julio Roberto Pisa, de febrero 26 del 2020, del doctor Martín Bermúdez Muñoz, de noviembre 3 del 2020, y de Estela Janet Carvajal Basto, de noviembre 8 del 2017, todas en el sentido de aceptar que las regalías es un costo inherente, o lo que llamaremos también una minoración estructural para la determinación de los impuestos sobre la renta, y por eso no se pueden tocar. En la transparencia, ustedes pueden observar el inciso primero del artículo 360 de la Constitución Política, que hay que leer con cuidado. Dice: la explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. Eso de otro derecho o compensación que se parte, para uno de los demandantes, de los accionantes, que es, lo vamos a ver, que es un representante a la Cámara, dice es que es sin perjuicio de ese pacto, de esa compensación que esté pactada, y al estar pactada en el contrato de explotación, pues tiene que proceder. Ese es uno de sus argumentos. Además de los argumentos que se plantean con la en el artificioso aumento de la base gravable por la no deducibilidad de regalías. Entonces, queda planteado el tema
todo el mundo coincide en que las regalías tienen que ser deducibles para la determinación del impuesto sobre la renta, entre otras cosas, porque el ingreso que se obtiene de ellas no es un ingreso para el contribuyente, no es un ingreso para quien ejerce la acción de explotación, es un ingreso para el Estado. Sobre el particular también, en tratándose de ese tema, el doctor Juan Camilo Restrepo Salazar en su obra de Hacienda Pública, y también podemos citar a Mauricio en su también obra de Hacienda Pública, donde se refieren a que las regalías son para el Estado y el Estado es quien tiene el derecho de dominio sobre esas regalías. O sea, quien explota no percibe absolutamente nada, con lo cual se generaría un enriquecimiento sin causa para el Estado, en el caso de no permitir la deducción, además de un incremento artificioso de la base gravable. Entonces, sobre los cargos de constitucionalidad, se pueden plantear varios cargos que fueron de hecho, o sea, en esta presentación yo tengo el análisis de dos acciones presentadas por diferentes personas, hay uno que llegó antier, realmente coinciden más o menos con estos cargos. Violación al principio de capacidad contributiva por desconocer una minoración estructural. Entonces, ya habíamos hablado que una minoración estructural se refiere a los costos y gastos que realmente se deben de traer para la determinación del impuesto sobre la renta, afectando los ingresos, que no constituyen beneficios, son aquellos que son inherentes a la actividad. Los que constituyen beneficios son otra cosa. Una falta de motivación, dado que el desconocimiento se fundamentó en que las regalías no son costo porque provienen de la explotación de un recurso natural. Sobre eso ya mencionamos que esas regalías realmente, el producto de esas regalías no ingresa al patrimonio de la persona que cumple la labor de explotación, sino que por el contrario, su no reconocimiento afecta a su patrimonio porque tiene que sacar de sus propias utilidades para pagarlo. Violación al principio de no confiscatoriedad. Yo me voy a referir a eso. Dice, la no deducción de las regalías más la sobretasa en el sector petrolero hace que la tasa efectiva pueda estar en el orden del 63 y el 87%, teniendo en cuenta los otros gravámenes que se soportan que no tienen que ver con las utilidades. O sea, no son gravámenes las utilidades, sino son gravámenes, por ejemplo, la bancarización, por ejemplo, la no deducción el no descuento del impuesto del ICA, sino deducción, etcétera, pero eso es otro tema que hace parte de la tasa efectiva. Y la situación se agrava si siguen o sea, por el gravamen a dividendos. Violación al principio de igualdad porque los contribuyentes que exploten recursos naturales son tratados de distinta manera. Es decir, ahí pues hay que mirar el artículo 13 de la Constitución, el principio de igualdad, y el artículo, creo que 92 raya 9, 92 numeral 9, en donde dice que todos tenemos que contribuir con las cargas públicas en condiciones de equidad. Y resulta que quienes pagan regalías por otros conceptos, como son remuneración a la propiedad intelectual, esos sí son totalmente deducibles, estas no. Entonces, sobre las acciones de inconstitucionalidad ya presentadas, tenemos en primer término la del doctor Carlos Eduardo Osorio Aguiar, representante a la Cámara por el Tolima, admitida parcialmente. Sobre esa admisión parcial, pues no hemos podido investigar de qué se trata las partes que no fueron admitidas. No hemos podido, eso no lo sabemos. O sea, todos los días estamos haciendo un chequeo, mirando a ver cuántas demandas se han presentado, que entre paréntesis tenemos hasta el momento 19, de las cuales han sido inadmitidas varias. Entonces, el doctor Carlos Eduardo Aguiar presenta como cargos, o sea, lo que él no está de acuerdo, para ponerlo claro, violación al preámbulo de la Constitución y de los artículos 13,
95, raya 9, 360 y 363. O sea, yo no he visto otras demandas, pero la violación al preámbulo me parece fundamental, porque el preámbulo de la Constitución plantea toda la razón de ser de la Constitución. En Colombia, como Estado social de derecho a la igualdad de oportunidades, plantea una serie de cosas que realmente en estas se estarían violando, pero vamos a ver la Corte qué va a decir. En los artículos 13 nos referimos a que es el derecho a la igualdad y el 95.9 a la distribución de cargas entre todos los asociados, llamémoslo así, entre todos los ciudadanos, para pagar los costos de mantener el Estado. El artículo 360 y 361 pues se refieren a lo de la explotación económica, a la compensación por explotación económica, que son regalías que en el sentir del gobierno no son gastos, y el 363 se refiere a los principios o postulados sobre los cuales descansa el sistema tributario como un todo. Entonces, hecho eso, miramos, en el... me va a tocar hacer una seña porque, bueno. No, atrás. Toca con calma. Un viaje de 7 leguas se inicia con un paso, dicen los chinos, ¿no? Atrás. Ok. Yo le voy a dejar este aparatico porque eso no está funcionándome bien a mí. Entonces, en cuanto al preámbulo, dice que por no haber contraprestación, la ley de deducibilidad de regalías se convierte en un enriquecimiento sin causa. Eso lo habíamos mencionado. El artículo 13, violación al principio de igualdad. Se viola para desestimular algunas prácticas extractivas. A todos se permite deducir los costos en su actividad, ya está. No. Él fundamenta algo que me parece a mí interesante, porque es que el 7 de agosto, el presidente Petro, una de las cosas que dijo en su discurso de posesión era que iba a desestimular o acaso eliminar la economía extractivista. Y esa bandera no la vendieron, porque entonces ahora todo lo que sea industria extractiva se tiene que acabar. Y ahí vale la pena hacer un paréntesis, porque si vamos a prescindir de todo lo que tiene que ver con petróleo, níquel, todo lo que es explotación, entonces la economía colombiana ¿de qué va a vivir? Hay un trabajo de Fedesarrollo sobre ese tema muy completo, donde se habla de que la economía, la minería en Colombia produce más o menos 63 billones de ingresos. Esos los vamos a reemplazar, y esto aparte de la exposición que estamos haciendo y del tema, esto los vamos a reemplazar ¿con qué? Con exportaciones agrícolas, ganaderas o con qué, no sé. Pero lo cierto es que los ingresos sí se necesitan. Lo que se está planteando en este momento en cuanto a las otras reformas de otro talante, la reforma a la salud y la reforma que ya dejó sus costos, y la reforma al Código Laboral, es que se necesita muchísimo más dinero, más que lo que puede producir esta reforma tributaria que se espera que sea 20 billones de pesos para poder desarrollar todas estas prácticas. En el artículo 95, no es raya, el artículo 95, numeral 9, se cambian las reglas de juego a quienes suscribieron contratos de explotación. Se viola el principio de equidad y de justicia, según el cual la contribución debe estar dentro de los conceptos de justicia y equidad. El artículo 360 se está violando el derecho a la compensación, el cual le está pactado en el contrato de explotación. Ahora sí puede seguir. Entonces, hay otra demanda presentada por el doctor Juan Manuel López Medina, de quien no tengo ninguna referencia. Es un abogado de Pereira. La demanda fue presentada el sábado 18 de febrero. Y pues la miramos, nos tomamos el trabajo de estudiarla y encontramos cosas bien interesantes. Hay puntos coincidentes con las del doctor Aguiay en lo que se refiere a los artículos, la violación de los artículos 95, raya 9 y 363 de la Constitución Política.
trae de novedoso que él hace cargos por violación al artículo 58 de la Constitución Nacional. Y el artículo 58 ni más ni menos se refiere a la propiedad privada. O sea, él dice que el no permitir esa deducibilidad de regalías atenta contra la propiedad privada porque les está quitando el derecho de minorar los impuestos que en definitiva salgan a pagar. Y eso realmente linda con la confiscación en la medida en que tengo que sacar de mi propio patrimonio para pagar esos impuestos. Pues es decir, yo tengo mi último punto es sobre los aspectos constitucionales de lo que tiene la reforma, pero estos los incluía en este punto porque son pertinentes por el trabajo de regalías, por lo que estamos hablando de regalías. Entonces él dice que se viola el principio de capacidad contributiva. Bueno, vulnera el principio de no confiscatoriedad y el principio de equidad horizontal en su dimensión horizontal. Vamos a explicar qué es cada una de esas cosas. Los principios de capacidad contributiva y el de confiscatoriedad no están inmersos expresamente en nuestra Constitución política, no están incluidos ahí. Se desprenden del artículo 363 de la Constitución, donde se habla que el sistema tributario tiene que tener principios de progresividad, justicia y eficiencia. ¿Qué quiere decir el principio de capacidad contributiva? Lo que quiere decir es cuánto debe aportar el contribuyente, el ciudadano, para las cargas públicas de la nación, de lo que se gana. De lo que realmente se gana, cuánto debe aportar. O sea, en el artículo 363 se fijan límites dentro de los cuales el legislador tiene que aplicar el sistema tributario. Y uno de esos, que repito, no está expreso en otras constituciones y en otras legislaciones, sí lo está, pero se concluye y se desprende de la noción de enriquecimiento. La renta es un valor nuevo creado y yo pago impuestos sobre la renta, sobre un valor nuevo creado. Ella es la razón por la cual, entre paréntesis, el país requiere, pienso yo, un ajuste por inflación, porque se están pagando impuestos sobre bases que no constituyen enriquecimiento. Ahora, el principio de no confiscatoriedad, los aquí presentes, creo que todos, la gran mayoría de los que me escuchan, de pronto no conocieron la antigua Constitución, la Constitución de 1986, estamos con la Constitución del 91. En esa Constitución sí estaba prohibida la pena de confiscación, en la Constitución de Núñez. En la Constitución del año 86, sí estaba prohibida esa pena de confiscación. Aquí se colige de todos los derechos aunados dentro del texto constitucional y se colige también del artículo 58, en la medida en que no me pueden expropiar a mí lo mío para poder vivir. En cuanto a lo que tiene que ver con el principio de equidad en su dimensión horizontal se refiere, o sea, la equidad se mide desde dos ángulos, uno desde el concepto de equidad horizontal y equidad vertical. Es más fácil empezar por el de equidad vertical, que se refiere eso equivale al principio de progresividad, y eso se refiere que en la medida en que yo tengo más renta, más enriquecimiento, o sea, ingresos que pueden ser susceptibles de incrementar mi patrimonio, porque el enriquecimiento es eso, ahí debo pagar impuestos acordes y justos. Es en esa medida. Y la equidad horizontal se refiere a una situación de comparación. Si dos personas tienen el mismo ingreso, el mismo nivel de enriquecimiento, vamos a entender que el nivel de enriquecimiento es ingreso o patrimonio. Si independientemente de la fuente de cuál lo devengan, deben pagar el mismo impuesto. Esto es lo que no se respeta acá, porque podemos tener, como se dijo antes, dos ingresos por concepto de regalías y a la hora de la verdad unas son regalías por contribuciones y pagos a lo que es la propiedad intelectual o industrial y este tipo de regalías y resulta que tenemos un gravamen distinto. Ahora sí, Juan Camilo. Bueno, eso es en lo que se refiere al tema de regalías. ¿Cuánto tengo? Ok.
Vamos a hablar de otro aspecto que a mi juicio es bien importante y que también son acciones que el gobierno plantea para el control de la evasión. Vienen planteadas desde la exposición de motivos. Desde el año 2014 para acá, la comunidad internacional y la OCDE, el G20, han buscado tomar acciones para que no haya el traslado de impuestos de entidades a sitios o jurisdicciones de baja o nula imposición. Eso es lo que llaman las acciones BEPS. Hay 15. Y aunado a eso, también el G20 en el marco inclusivo establecieron 2 pilares de acciones para tributación internacional, para hacer, digamos, fiscalidad internacional y evitar que se erosionen las utilidades y por ende el pago de impuestos y migren hacia jurisdicciones de baja imposición. Entonces, en lo que se refiere al Pilar 2, se publicó una reforma que debe ser implementada en este año, que Colombia con su tropicalismo la adoptó ya, pero a la colombiana. Entonces, se espera que las sociedades a nivel del mundo, según la OCDE, en lo que se llama el Pilar 2, tengan un impuesto mínimo mundial del 15% sobre su utilidad comercial. Eso es, para aquellas entidades que tengan ingresos mayores de 750 millones de euros. ¿Qué hicimos acá? Nosotros no, hay muchas personas que no estuvimos de acuerdo con esto. ¿Sí? El legislador, en sus acuerdos que hizo en el Congreso, expidió una norma que se refiere a la tasa efectiva de tributación que se basa en general en el Pilar 2 de la OCDE. Y quiere decir que la tasa efectiva de tributación no puede ser inferior al 15% de la utilidad comercial, palabras más, palabras menos. También me sorprende, o sea, hicieron 2 cosas, Dios mío, perdónenme, pero por lo menos les falta técnica. Por un lado, modificaron el artículo 240 del Estatuto Tributario en lo que tiene que ver, ese artículo se refiere a tarifas, y a tarifas de diferentes cosas, de las sociedades, de todas personas jurídicas, y al incremento de una serie de tasas para varios sectores. Pero incluyeron en un parágrafo, en el parágrafo 6º del artículo 240 ya modificado, que corresponde al artículo 10º de la ley 2277 del 2022, el concepto de tasa mínima de tributación. Si uno se pone a mirar, esto digamos, en la exposición de motivos no figura, por allá como en el segundo debate aparece en general, y se presentaron críticas sobre esto, y entonces dijeron, no, pues tienen como razón porque no se puede coger la utilidad comercial y de una vez aplicarle el 15% como tasa efectiva. Entonces vamos a depurar los elementos que conforman la tasa. ¿Cuáles son los elementos que conforman la tasa? Pues el impuesto sobre la utilidad sobre la cual se grava, esos son los elementos. Y entonces dijeron, esos elementos no pueden ser inferiores al 15%. En caso de que sean inferiores, hay que adicionar un impuesto mínimo, por eso en mi trabajo yo lo llamo impuesto mínimo, porque a la hora de la verdad no es una tasa, sino es un impuesto, para nivelar la tarifa del 15%. Y dijeron, bueno, pues hagámosla de una manera fácil y organizada. Depuremos primero el impuesto y luego la utilidad para establecer la tasa. Y entonces fue lo que hicieron. Entonces, la tasa mínima de tributación, ellos lo llaman tasa de tributación depurada. Para que el impuesto mínimo quepa,
esa tasa de tributación tiene que ser menor del 15%, si está en el 15% queda. Entonces, siga Juan Camilo. Aquí es donde la cosa se empieza un poquito a complicar, y no es porque sea difícil, es porque tiene demasiados conceptos. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de una tasa, de un porcentaje, necesariamente estamos hablando de una división, y estamos hablando de una división donde el numerador normalmente pues es más pequeño que el denominador para que dé un porcentaje, porque si no sería por encima, sería una unidad. Entonces uno empieza matemáticamente a mirar eso, empieza a mirar que el numerador sea mayor que el denominador. ¿Y cuál es el numerador acá? El impuesto. ¿Cuál es el denominador? La utilidad comercial. Y dadas las críticas que se hicieron, empezaron a depurar esto. Pues, a ver, para mí, en lo personal, me parece que es un buen intento. Me parece que se está acercando a un concepto casi que de realidad, pero que le faltan elementos de juicio. Entonces, devuélvete un momentico. Entonces, vamos a dividir el impuesto sobre la utilidad depurada, ¿cierto? Entonces, ahora sí, nos vamos a ver cómo, es la última, donde dice tasa de tributación depurada, es el impuesto depurado sobre la utilidad depurada. Para irnos en la transparencia, para irnos en lógica con la transparencia. Ahora sí pasamos. Entonces, ¿qué tenemos que depurar? El numerador. ¿Cuál es el numerador? El impuesto. Y ellos tienen en la ley, si uno mira la ley, una cantidad de menos, que yo la organicé de otra manera. Entonces, el impuesto depurado es el impuesto neto de renta, más descuentos tributarios, menos IRP, que, ¿dónde está? Impuesto de rentas pasivas, de los artículos 882 y 884. Entonces, ese es el impuesto depurado, el impuesto neto de renta, más descuentos, que son descuentos tributarios, o bien por convenios, por CDIs, o bien por los del artículo 254 del Estatuto Tributario. Y vamos a ver cómo se depura la utilidad. UD, utilidad depurada, es igual a UC más DPRL menos ingresos no constitutivos de renta. Bueno, vamos a ver qué es cada una cosa, cada una de esas cosas. UC es la utilidad contable o financiera antes de impuestos, más las diferencias permanentes, o sea, reconocimientos en periodos, no reconocimientos, pues estoy diciéndolo mal, más gastos o minoraciones que no son aceptadas para el efecto sobre la renta de manera permanente. Vale decir, limitaciones de deducciones, el 50% de los reducos, cosas de esas que constituyen diferencias permanentes. Eso es una parte de la depuración. Y que aumentan la renta líquida por su no reconocimiento fiscal. Los ingresos no constitutivos de renta, que afectan el valor de la utilidad contable y financiera. Eso también se rechaza. Y el valor de los ingresos por el método de participación, porque no tienen efectos fiscales. Siga, Juan Camilo. El valor de los ingresos por ganancia ocasional que afectan la utilidad contable, las rentas exentas por aplicación de convenios de doble imposición o de la CAN o el régimen de compañías holding colombianas. Y tiene una cantidad de exclusiones también que yo las menciono ahí, pero para efectos de la comprensión del tema eso no es importante. Si esa división da una tasa inferior al 15, se ajusta para que llegue al 15. ¿Y cómo se ajusta? Con un impuesto, con un impuesto que se adiciona. Y ese impuesto adicionado, pues es de esa tasa,
pues más lo que le falte para llegar al 15%. Sigan, Juan Camilo. Esto, así de sencillito, es para las sociedades que no consolidan estados financieros. Las sociedades que consolidan estados financieros, esas sociedades tienen que hacer esa depuración para todo el grupo, para ver si hay que adicionar un impuesto en alguna de ellas que esté por debajo de la tasa del 15, o para que todo el grupo quede con el 15. Eso es todo lo que se plantea como concepto de ese tema. Y esa es la tasa mínima de tributación, esa es la tasa mínima de tributación. O sea, nos están haciendo el favor de decir, mire, si usted está por debajo del 15 en la tasa efectiva, tiene que llegar al 15. ¿Cómo llega? Pues mirando qué tanto está lejos. ¿Y cómo llega mirando qué tanto está lejos? Pues mirando la relación que existe entre el impuesto y la utilidad, de acuerdo a las depuraciones que hay. Pues como esto es nuevo, y esto es un ensayo y es un invento colombiano, pues obviamente se nos quedaron cosas, pero yo creo que eso es susceptible de mejorarse. Una de las fallas que esto tiene es que las diferencias temporales no se consideran. O sea, las diferencias temporarias, como se dice desde hace unos 4 años para acá, que son los reconocimientos para efectos fiscales y contables en periodos diferentes de ciertas partidas, como puede ser el caso de depreciaciones, como puede ser el caso de diferencia de cambio, como puede ser el caso también de reexpresiones de activos a valor razonable. Esas no se tienen en cuenta, y puede que en un año paguen impuestos y en el otro año no deberían pagar, pero como no está previsto un mecanismo de compensación, digamos, carry back o carry over, no están previstos, pues de todas maneras eso se quedaría así, y se quedaría así pagando más impuestos o doble impuesto en un año en relación con el otro por el ajuste de la tasa efectiva. Eso se ha considerado, siga Juan Camilo, eso se ha considerado que es violatorio del principio de capacidad contributiva y por lo tanto sería inconstitucional también. Ahora bien, como Colombia adoptó para efectos tributarios que la aplicación de la norma o el reconocimiento y medición era lo que en contabilidad se tenía por norma internacional y lo que la disposición tributaria consagre específicamente se hace por excepción, no por regla. Entonces nosotros hemos adoptado también lo que la NIC 12 plantea para efectos de reconocimiento de la provisión de impuestos. Y obviamente esta metodología que acabamos de mencionar no está acorde con la NIC 12 ni fue pensada en la NIC 12, porque es muy nueva, viene del Pilar 2 y va a ser implementada seguramente en todos los países del mundo de alguna forma, pero nosotros en Colombia dimos el primer paso planteándola e introduciéndola a nuestro ordenamiento tributario vigente muy a la colombiana. Ahora, que esto va a generar muchos problemas, sí, que seguramente podría tener problemas de constitucionalidad también, pero hay que reconocer que es un buen intento de llegar por otro mecanismo a determinar la tasa de tributación que se espera deberían pagar las compañías. Sigue, Juan Camilo. Bueno, pasamos creo que vamos como, ¿sí? Creo que acaba de terminar en tiempo. Pasamos al cuarto tema, que son los aspectos constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Entonces, pues realmente, pues seguramente aquí voy a repetir cosas que ya dije cuando hablamos de no deducibilidad de regalías, pero quise hacer como un análisis general de las normas constitucionales que tienen de aplicación para efectos tributarios en materia de determinación de los impuestos y de todos aquellos principios que de ser transgredidos indefectiblemente convertirían la ley en inconstitucional. Lo primero es el artículo 363, que dice que el sistema como tal, todo el sistema, no un impuesto en particular, se funda sobre los principios de capacidad contributiva, de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad.
El principio de capacidad contributiva y no confiscatoria pues no están excluidos incluidos expresamente en la Constitución, como ya se dijo, pero ya realmente pienso haberlos explicado cuando se habló de la no deducibilidad de regalías. Bástenos decir que la capacidad contributiva, pues con todas las sutilezas que los académicos y los estudiosos del tema puedan identificar, muy desde el punto de vista general se refiere a la capacidad económica de la persona. ¿Cuánto realmente tiene esa persona? ¿Cuánto se gana esa persona? ¿Y con cuánto puede contribuir a las cargas de la nación? Ese es. El principio de equidad, ya lo hablamos, de equidad vertical y equidad horizontal, y el derecho de propiedad previsto en el artículo 58 de la Constitución Política, por lo general, siempre sale vulnerado en la medida en que se desborde el principio de capacidad contributiva y se caiga en la confiscatoriedad. Ahora, ¿cuál es el límite hasta donde el Estado puede imponer impuestos? Eso tampoco está dicho, eso no está planteado en nuestro ordenamiento jurídico, pero lo que se estila en el mundo es que el orden es hasta el 50%, o sea, mitad para usted y mitad para mí. Sí. En lo que tiene que ver con las acciones de inconstitucionalidad, uno alegremente piensa, es que yo presento o demando la norma por constitucionalidad y la norma se cae. Y entonces otra vez tenemos que volver a barajar y empezar de nuevo el juego. Resulta que no. Resulta que existe un principio que es el de libertad de configuración del legislador en materia tributaria. ¿De configuración de qué? De cómo muestra los ingresos, los costos, los activos, los pasivos. El legislador tiene libertad. Claro, se espera que dentro de esa libertad no desborde los principios de capacidad contributiva y no desborde la no confiscatoriedad. Pero tiene libertad. Y entonces cualquier demanda que uno vaya a presentar o cualquier acción, lo primero que hacen es, oiga, ¿está dentro de la capacidad de configuración del legislador? Seguramente sí, y esas demandas van a ser inadmitidas. Lo otro es que cada vez más la Corte Constitucional impone cargas para demandar, y entonces cada vez más hay que cumplir más requisitos para poder presentar las demandas. Y la Corte después sabe lo que hace un test que se llama test leve de razonabilidad para dictaminar si una norma se ajusta a la Carta o no. Y en general, casi que todas las normas tributarias van a decir que se ajustan a la Carta. O sea, las probabilidades pues es decir, la primera persona que se desanima soy yo, quien les habla. Porque yo sí pensaba presentar una demanda de constitucionalidad en relación con las tarifas del impuesto de renta, porque esto es al margen, pero va dentro de la exposición. Porque si en los umbrales entre 12 millones de ingresos para personas naturales y 40 millones de ingresos para personas naturales, las tarifas son muy desproporcionadas. Y si uno las compara con las tarifas que tiene que ver, digamos, cuando son ingresos superiores a 40 millones mensuales, el crecimiento impositivo de esas personas que pueden ganar, no sé, 500 millones, 1.000 millones, que los hay más, solamente se incrementan su tasa de tributación en el 2%. Entonces, eso está atentando contra muchas cosas, contra el principio de igualdad, contra el principio de capacidad contributiva, aunque le pueden decir a uno, oiga, es que sabe que yo no le estoy quitando más allá del 50% de sus ingresos, o sea, ese principio no se ha lesionado. Igual podrían decirle de la no confiscatoriedad. Entonces, en este momento me encuentro un poco desanimado para impetrar esa acción, pero la comento. Siga, Juan Camilo. Entonces, en ese test de constitucionalidad, pues la Corte mira la legitimidad constitucional de la medida y seguramente va a encontrar que siempre es así, porque tiene un fin, y el fin es un fin de administrar los impuestos, de recaudar los impuestos que se necesitan para generar todos los bienes y servicios que la comunidad requiere. Entonces, eso seguramente por ahí uno no lo pasa.
Las normas tributarias casi todas pasan este test dada su finalidad. Y ahora uno dice, no, es que este impuesto es regresivo, este impuesto. Podría decirse, en el ejemplo que les acabo de presentar, podría decir, no, es que en el impuesto sobre la renta realmente no hay progresividad, sino hay regresividad y hay confiscación, porque me están quitando, bueno, mínimo vital, no el mínimo vital, pero sí me están quitando patrimonio del que yo podía poseer si no tuviese que pagar ese impuesto. Resulta que el sistema, la capacidad contributiva, la equidad, todos los principios constitucionales de imposición, vuelvo e insisto, se predican es de todo el sistema tributario, es de todo, mirado como un todo. Entonces es muy difícil que pasara uno a este test. No obstante eso, siga Juan Camilo, queremos, nos hemos aficionado a seguirle la pista a cómo van las demandas de constitucional. Les repito que van como 19 presentadas y pues ya analizamos 2 en la no deducibilidad de regalías con alguna profundidad de detalle, y entonces nos quedan por considerar, porque hay otras que han sido inadmitidas de plano, ¿no? Hay demandas que fueron inadmitidas porque decían que una norma que se estaba aplicando desde la expedición de la ley tenía que ser aplicada hasta el año siguiente, otras que no cumplieron requisitos, otras de unos ilustres colegas abogados, una firma que pues me parece que digamos la parte de presentación de requisitos para la admisión de la demanda no la cumplieron, y nosotros seguimos a la casa de todo lo que vaya llegando para irlo mirando y formarnos un juicio de valor mucho más profundo y mucho más competente sobre estos temas. Pero aquí, digamos, al margen de eso, miramos a partir del numeral segundo, las que no hemos hablado. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37 de la ley 2277 por considerar que únicamente los municipios pueden gravar la propiedad inmueble. El accionante es Camilo Hernando Álvarez Buenard. Yo me tomé el trabajo de leerla y dije, bueno, pero esto es un tema que ya fue decidido por la Corte en 2 oportunidades anteriores. Evidentemente, hay 2 sentencias con ese mismo argumento, porque fueron cuando el impuesto de patrimonio era impuesto temporal. Ahora ellos dicen, esto es un impuesto permanente. Bueno, tienen unos argumentos, a mi juicio, valederos, que podrían conducir a la prosperidad del cargo. Me llaman la atención otras 2 demandas que van casi que en el mismo sentido. Una presentada por el senador Miguel Uribe Turbay contra toda la ley 2277. Y esa demanda, si uno la lee, o sea, yo me tomé el trabajo de leerla toda, presenta como sustento, o sea, en general lo que él plantea es que no hay debate para la ley, y que al no haber debate no hay consenso, o sea, que todos los procedimientos que se surtieron a través de todas las comisiones y a través de las plenarias, y todos están viciados de nulidad por falta de debate. En otras palabras, la aprobaron a pupitrazo limpio. Llegó la planadora, hicieron los acuerdos, los cambios y la aprobaron a pupitrazo limpio. Al final, en lo último que él trae, que me llama la atención a mí, es una entrevista que pasó con semana con el ex senador Gustavo Bolívar, en donde se refería a que por el trámite y las discusiones que estaba teniendo la reforma tributaria en el Congreso, la imagen del presidente Petro había decrecido hasta el 40%. Y dice Gustavo Bolívar, Miguel Uribe Turbay lo trae textual, yo la verdad antes de eso lo había escuchado la entrevista, dice, es que si no sacamos la reforma tributaria, la imagen de este man, abro y cierro comillas refiriéndose al presidente, se nos va al 30%. O sea que tocaba sacarla ya. Y fue lo que hicieron. Entonces es un documento que vale la pena analizar y que además de hablar con el corazón, hablo con la razón. Diría que debe conducir indefectiblemente a que toda la reforma tributaria se declare inconstitucional.
Aunado a eso, tuvimos la oportunidad de conocer otra demanda presentada por el doctor Humberto Longas Londoño, que no es una persona muy conocida en nuestro ámbito tributario, sí lo es. Yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace más o menos más de 20 años. Es un académico y estudioso de la materia. Y yo, digamos, esas dos demandas las uniría si yo fuese a la Corte en una sola. El doctor Longas se refiere a que nunca hubo quórum porque nunca hubo acuerdo. Previo nunca hubo acuerdo político previo a la elección del presidente. O sea, todos los acuerdos se hicieron fue después. Y él habla de componendas y mermeladas y todas esas palabras que nosotros conocemos. Y él se toma el trabajo de mirar en esa demanda cuántos votos válidos, según él, tenía el Congreso para la aprobación de esta ley. Y la verdad le hace falta más del 50% por ahí, según las cuentas del doctor Longas. Ahora, las fuentes que ellos usaron fueron las grabaciones y las fuentes oficiales que el mismo Congreso de la República está en obligación de darlas. Y donde no dieron fuentes, pues dejan ahí en las demandas la constancia de que no dieron fuentes. Entonces, para concluir, estamos en un proceso donde realmente en todos los estamentos que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con parte de la política, que tienen que ver con el Estado social de derecho que somos Colombia, pues es muy posible que parte de esto se caiga, es muy posible que vuelva a pasar, que queden unas cositas vigentes y otras no, pero la parte estructural de lo que es los pilares de la reforma, como son dos de los que yo acabo de mencionar, que son el impuesto mínimo, la tasa mínima y la no deducibilidad de regalías, realmente pueden ser declarados inconstitucionales. Dicho eso, yo dejo terminada mi presentación y solo me resta expresarles mis agradecimientos por haber tenido la paciencia de escucharme y por haberme acompañado en este periplo investigativo para ver qué va a pasar, porque todo es en beneficio de Colombia. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Camilo Torres por tan importantes palabras y contribución. A continuación, seguiremos con el doctor Camilo Torres.